son empoderadas. Es esa fuerza femenina a la que yo quiero traer, que se me flipa. A mí yo no quiero explicarme, yo quiero que la gente disfrute y sienta lo que ellos sientan y sea diferente además incluso a lo que yo pretendo, porque eso es mucho más enriquecedor. Hoy tenemos con nosotros, y ha venido a tomar un café conmigo, una mujer que no solamente es una artista de las de verdad, sino seguramente sea la persona que en el mundo del arte a más gente conoce, eh, conoce a todo el mundo lo conoce a ella y está en absolutamente todos los saraos, todos los eventos, todas las exposiciones de Madrid y de fuera de Madrid. Patricia Caldevilla, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, te has exagerado un poco, ¿eh? Probablemente seas la persona que más gente conoce, porque todos los que yo conozco, los conoces tú, y muchos de los que conoces tú no tengo ni idea quién son. Entonces estoy muy contento de estar aquí, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Y me encanta tomar un café hoy contigo y charlar de determinadas cosas Pues a mí que también, nos van pasando. encantada. Oye, Patricia, por empezar, ¿cómo describes o cómo has empezado en todo, o cómo empezaste en este mundo, en el mundo del arte? Sé que eres licenciada en Bellas Artes, pero cuéntanos un poco de dónde vienes y dónde estás y dónde vamos. Pues la verdad es que yo siempre quise hacer bellas artes, o sea, desde pequeña ya estaba siempre dibujando, pintando y bueno, decidí hacer bellas artes, gracias a Dios mi familia me apoyó, mi padre, porque normalmente no suele ocurrir. Y bueno, y hice la carrera, pero luego cuando acabé Bellas Artes yo misma dije, ¿cómo voy a vivir de pintar? Esto es imposible. Y entonces me fui a Italia, a Florencia, estuve 2 años, hice restauración de muebles. Volví, me monté mi taller de restauración Taller de restauración, o de sea, muebles. taller de... Sí, sí. Y estuve restaurando unos años a la vez que pintaba. Ujú. Y empecé a hacer exposiciones. Y bueno, y a raíz de las exposiciones me fueron saliendo encargos de retrato. En la primera exposición llevé un retrato grande de mi padre Ajá. y alguno que me habían encargado ya, y de ahí empezaron a salir. Lo de al final convertirme un poco en retratista ha sido casualidad, o sea, no era algo previsto, pero como me fue saliendo trabajo, pues al final me dedico bastante a lo que es el retrato, pero no solo. Y encontraste sobre todo, bueno, tu orientación la encontraste en el retrato. Bueno, bueno, lo hablaremos un poco posteriormente, sobre todo las técnicas o los conceptos que manejas, pero ¿crees que es necesario o qué ventajas tuviste tú desde el punto de vista académico de estudiar Bellas Artes en todo lo que ha venido después? Es decir, ¿tú crees que es necesario estudiar Bellas Artes Yo creo para que ser un artista? sí, yo creo que sí. Es que hoy en día, claro, no hay reglas, no hay normas, Ujú. ya artistas cualquiera. Claro. Entonces parece que Bellas Artes no es necesario, pero yo creo que sí. O sea, para mí fue importante porque a ver, no te enseñan a ser artista en Bellas Artes, porque Claro. eso tienes que serlo tú, o lo eres o no lo eres. Pero sí te dan muchas herramientas que te van a venir muy bien para luego desarrollarte, tanto para seguirlas como para romperlas. Pero yo creo que hay que tener esa base y hay que, porque si no, claro, lo que pasa hoy, todo el mundo es artista. Mezclas 4 colores, haces cualquier cosa, siempre sale algo más o menos decente y a exponer. Como hoy en día es muy fácil y entonces, claro, por eso me hace gracia cuando has dicho artista de verdad. O Sí, sea, me artista. hace gracia No, porque artista. No, cuando digo artista de verdad me refiero sobre todo a que es un artista que se lo toma en serio. Es decir, yo defino los artistas como artistas de verdad, otros que van a un cursillo de 6 a 7 los miércoles. Tú eres un claro, es artista de que verdad porque te dedicas a ello. sí, Claro. pero me hace gracia porque es algo que me dicen mucho. O sea, como tú bien Sí, sabes. como que sabes hacerlo, ¿no? No, es como, bueno, Patricia es artista. Bueno, artista, es artistaza. Y me hace gracia porque digo, ¿cuál es la diferencia entre tú que eres artista, me consideras a mí artistaza? O sea, bueno, eso es todo Yo el concepto de yo hoy te en día. considero, evidentemente te considero artistaza por varios motivos. Bueno, Uno de porque ellos, soy artista evidentemente, profesional. claro, eres artista Claro. profesional, vives de ello y evidentemente haces una labor de investigación en todo lo que haces. Mm. Es decir, no me creo en los artistas, pero no solamente por la temática, ¿eh? No porque tú pintes que se entienda lo que No, pintas. porque soy profesional del Efectivamente, sector, ya entonces, claro está. que eres un Es como artista nuestro trabajo. porque has desarrollado tu trabajo en esa línea, lo digo en este Sí. sentido, ¿eh? O sea, yo evidentemente yo no voy a desprestigiar a gente que mezcla colores y hace cosas extrañas, No es que hay evidentemente, de ¿no? todo, porque De todo hay. es que es eso, todo el mundo es artista hoy en día. Lo que siempre me ha parecido es que el hecho de estudiar Bellas Artes en muchos casos podría llegar a coartar
tu faceta artística, en el sentido de que tienes que estar restringido por unas normas muy concretas. Es decir, yo seguramente en ninguna obra que he hecho he hecho un encaje, he hecho una composición determinada y tal, ¿no? Seguramente sea porque yo hago una obra totalmente distinta, ¿no? Siempre he Porque no pensado es que podía figurativa, es distinto. Claro, Pero sí necesitas una composición. A ver, es que el saber siempre aporta. Es claro. que no me creo que eso te reste. Y tanto, ya te digo, luego pues, lo puedes usar para hacer lo contrario. Yo, de hecho, incluso en los retratos, no empiezo encajando y dibujando. Yo empiezo Ah, desde la pintura también, desde la mancha. Y sí. desde la mancha voy hacia el dibujo. O sea, yo lo hago al revés. Ah, bueno. Siempre lo he hecho así. Bueno, hablaremos un poco de tu Eso lo hago. proceso, pero Venga. efectivamente. ¿Y por qué eso de los retratos? ¿Por qué un retrato? Bueno, tú realmente haces retratos, pero con un poco más. Cuéntame. Es lo que te digo, o sea, yo nunca me he propuesto ser retratista. Ujú, Surgió pues de que te va saliendo trabajo, te va saliendo y al final me convierto en retratista. También pintores hay muchos, retratistas hay muy pocos. ujú. Y sobre todo un retrato que no sea muy clásico, muy aburrido. El mío es más moderno, más colorista, es muy atractivo, por eso siempre me va bien con los retratos. De unos salen otros. Es que yo con los retratos no me tengo que mover nada, Claro. porque siempre me han salido. Entonces, sí tuve, es cierto que hubo un momento en que me quedé mucho en lo que es hacer retratos. Siempre pintaba para exponer, pero yo no, a lo largo de los años yo no he expuesto demasiado. O sea, he empezado a exponer a partir del 2015 o así, Ujú. ya mis hijas más mayores, más tiempo para mí y ya un poco más cansada de tanto retrato. Y aunque siempre he pintado fuera del retrato, he hecho exposiciones de paisajes, de bodegones, de muchas cosas, menos de abstracto, que estoy llegando. No me digas que Ya te no estoy llegando. no me digas que es lo más difícil, porque todo el mundo piensa que al final Para mí es lo más difícil. nosotros lo que hacemos es mezclar colores, ¿no? Sí. Eso es lo que dice. No, pues para mí es lo más difícil. De hecho, es uno de los estilos que a mí más me gusta también. Pero mira, he llegado con las resinas, con lo que estoy haciendo ahora. Pero me ha costado mucho porque yo pienso que estoy haciendo algo abstracto y que no estoy haciendo nada. Claro. Porque no es lo mío, yo creo. No porque no sea nada, porque a mí me encanta el arte abstracto. Pero digo, bueno, es que esto no he hecho nada. Entonces yo normalmente utilizo el abstracto como base para luego meter una figuración. Y sí que es cierto, y yo no soy hombre de regalar orejas, pero creo que la mezcla de las dos cosas Hmm, a ti en concreto te queda hmm. espectacular, ¿vale? Eso, y ya te digo, el que me conoce sabe que no soy pelota precisamente. Y creo que sí, que te queda muy bien esa composición y esa unión de a lo que llegas en abstracto. Y eso Sí. que haces en principio, dices, hombre, es que esto no es lo que hago habitualmente, probablemente sea lo que yo siempre he defendido, que el arte abstracto o el expresionismo realmente es captar en ese momento la esencia de lo que estás pensando, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, va en una línea y va en una línea muy chula. Oye, ¿tienes alguna anécdota con alguien que hayas retratado en concreto, no sé, porque no te ha gustado nada, porque te ha encantado, por algo en concreto? ¿Alguna anécdota? Pues mira, el último retrato que he hecho posando, que es ya misión imposible, pero yo cuando acabé Bellas Artes es cierto que la gente venía, posaba, hice varios posando. Ajá. Luego ya imposible. También hay mucho retrato de niño que es imposible que posen, tal. Pero bueno, y hace poco me contactó además a través de Instagram, de los pocos trabajos que me han salido a través de las redes. Y ella quería un retrato pero lo que quería era la experiencia de posar para un retrato y de que el artista la retratara, no Ah, el cuadro en sí. O sea, el cuadro lo quería, pero no era el objetivo. El objetivo era vivir esa experiencia, un poco influenciada por Titanic. sí, sí, Ella lo decía. claro. Y bueno, ha sido una experiencia, Castro, no te imaginas. O sea, primero el que te posen, que ya es misión imposible, y es que es otro retrato, o sea, es totalmente distinto. Pero Todo sin lo que hablar has ni nada, o decidido. sea, ¿Cómo te que sin tumba. hablar? Si no callábamos. Ah, no, calla. Ya me conoces. Y la otra era peor. O sea, majísima, de verdad, una mujer encantadora, súper sensible. Y entonces, bueno, hemos llorado, hemos reído. O sea, yo decía, no sé cómo me está saliendo algo porque no callas. Y yo tampoco, digo, pero al final salía. Pero ocurrían cosas muy curiosas. Por ejemplo, ella era muy menudita y muy pequeña. Sí, Y entonces, cuando estaba posando, el cuadro era más o menos ella. Luego yo lo seguía sin ella, un poco en apoyo de fotografía, de memoria y tal. Y entonces aparecía yo, mucho más grande. Llegaba ella y decía, ya te tengo que reducir, ya me he metido yo en el cuadro, porque en los cuadros al final uno se pinta también a sí, sí sí, mismo. sí, sí, Es sí, así. claro. Este tipo de cosas. Luego también al principio yo la quería retratar sin conocerla todavía. Y entonces la vestí de colores, pues como soy más yo, como son mis cuadros, ¿no? Y según la iba conociendo, tan sensible, una persona unos ojos azules mar que eran maravillosos, y yo dije,
Dije, me he equivocado. O sea, no puedes llevar esa ropa porque no eres tú. O sea, al final es como que era más yo que ella. Y Claro. entonces le pasé a un vestido blanco. Digo, tráete mañana algo blanco porque te tengo que pintar de blanco y sobre todo para que esos ojos tan bonitos luzcan más en el cuadro. Y ¿sabes lo que me dice? Me dice, es que yo cuando te encargué el retrato me compré 3 vestidos blancos. Y yo pienso, es que el arte al final sabe más que yo. O sea, te transmite tantas cosas que al final esa comunicación existe y te llega de alguna manera. Me Hombre, acuerdo en otro retrato hace 1000 años que de repente yo metí un 8, pero yo metía números, palabras, bueno, sí, letras, sí. tal, y metí un 8. Cuando lo vio ella se me puso a llorar, me dijo, porque luego, claro, los retratos tienen toda esta parte muy emotiva que no tienen los otros cuadros, por eso a mí me gustan tanto. Y entonces se me puso a llorar como diciendo, y me dijo, ¿por qué has puesto un 8? Digo, pues no lo sé, suelo meter tal, pero no sé, me vino un 8, además grande. Y dice, es que el 8 para mí es fundamental en mi vida. Y yo con esas cosas, te lo juro, Castro, que flipo, porque es que me han ocurrido muchas de esas. Claro que lo es. Y entonces hay una comunicación ahí que va sola, que solo está en el arte. Bueno, habrá más cosas, yo las vivo a través del arte, desde luego. Lo que es curioso es hacerlo de esa manera. Es decir, no conozco, a excepción de gente que lo hace desde la universidad, que sí que es verdad que tenéis sesiones de posado y demás. No conocía a nadie que hiciera un retrato desde el natural y creo que Es que es lo que debería esa hacer. conexión que se produce Mira, no tiene nada que ver este retrato con todos los que hago que me dan fotos. Muchas veces son sorpresa, con lo Claro, cual claro. yo ni los conozco. No conoces a la persona, claro. Y cuando los conozco porque lo saben, voy yo, les hago las fotos, por lo menos para conocerles mejor. Y al final salen igual, porque yo tengo facilidad para el parecido y acaba saliendo, pero el retrato no tiene nada que ver. O sea, aquí era ella de verdad en todos los sentidos, porque en lo otro a lo mejor es más proyección mía de mis colores, de mis cosas, lo que te digo, de la ropa o esas cosas. Probablemente es que no pintes, no pintes solamente a la persona, probablemente pintes el alma. Una vez me comentaste que para hacer un retrato ideal tendrías que tener una conversación previa. Y muy probablemente ese tipo de cosas sí que se pueden transmitir cuando se saben transmitir. Y estoy casi convencido que el arte abstracto te ayuda un poco a eso, porque es muy fácil. Muy fácil por colores y tal. Bueno, fácil, a ti te parece muy fácil. No, fácil, no fácil la ejecución, sino fácil el interpretar por medio de colores, de trazos, algo que evidentemente tú no puedes hacerle un trazo en la nariz o en las orejas, ¿no? Pero sí que puedes meter efectivamente números. Seguramente ese número 8 alguien lo puede interpretar Fíjate. como infinito, muy probablemente. También. Letras, números. Yo utilizo en muchos casos también el expresionismo. Yo lo llamo expresionismo caligráfico, es decir, elementos que no tienen un significado semántico, pero sí que ayudan en la composición del cuadro. Y yo creo un poco también en esa línea. Sí, yo también los uso un poco por eso, pero luego tienen conexiones que yo no he hecho aposta. Claro, claro. Y luego yo también meto en los retratos escondido datos de la persona, que así me dicen ellos. Pues si tiene 2 hijos, meto un 2. Ah, eso sí que te lo piden. Te piden. No, eso lo hago yo. Entonces yo se lo pido a ellos. Cuando no les conozco, digo, oye, ¿te apetece? Yo suelo meter. Hay gente que le gusta, gente que no. Pero van camuflados, o sea, no tienes que buscarlos. De hecho, mucha gente dice, oye, no veo el no sé qué. Ah, vale, ya lo veo. Y eso mola mucho porque personalizas más todavía el retrato. Entonces, pues yo qué sé, si son de Valencia, pues a lo mejor pone Valencia o hay una V. O si tienen, yo qué sé, se ha casado 4 veces. O sea, yo voy metiendo datos de lo que ellos me dicen que es importante, así camuflados. Es muy interesante lo de posar del natural. Ahí sí que me has colocado un poco porque no lo sabía. Yo pensaba que te daban en esta época, además, que evidentemente todo está basado en algo digital, pues yo entendía que de alguna manera te enviaban una fotografía o varias y tú te hacías la composición, ¿no? Siempre es así. Además, yo hago 2 tipos de retrato. Hago los digitales, que es un retrato muy barato, que lo hago con la tablet. Y esos son muy baratos y muy fáciles, esos me dan la foto y punto. Pero cuando son de pintura, que es otro presupuesto, ahí me gusta ir yo si puedo, hago yo las fotos, tal, esos son más intensos. Y desde luego la experiencia de Isabel, de esta chica que vino, te lo juro que cuando acabó el cuadro, acabamos las dos llorando. Bueno, éramos íntimas, por supuesto. Claro. Nos sabíamos toda su vida, la mía, además. Pues claro, yo soy más mayor, pues le aconsejaba en sus temas de pareja. No callábamos. Yo lo que no sé es cómo salía algo, porque es que era no callar. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? ¿Cuánto tiempo duró ese retrato? Pues no demasiado, porque ella venía, posaba a lo mejor 2-3 horas. Pero bueno, nos tomábamos un café, ya estaba hablando, estaba cómoda en la postura y tal. Sí, tenía una postura establecida, ¿no? Sí, estaba así como un poco tumbada en el sofá. Y
No sé, es que no sé, no lo he contado, pero bueno, que fuera al final en total 2 meses, pues ando a lo mejor 2 veces a la semana o así. Yo luego seguía el cuadro sin ella, pero Eso te iba ya a te digo, preguntar, que cada vez que no realmente, está ella, claro, el cuadro claro. no era tan ella, era más yo. Es que me hacía gracia eso, porque nunca me había pasado. Nunca me había pasado eso. Y es que yo lo veía, digo, ya está aquí tu hermana mayor, o sea, que soy yo. Es que es algo, ya te digo, es algo curioso, más que nada por el proceso y el tiempo. Es Mm, decir, cuando las obras probablemente duran mucho, por lo menos lo que a mí me pasa es que realmente tiendo a pensar que es la obra perfecta hoy y mañana por la mañana si vuelvo a tocar me la cargo. sí. Entonces, claro, en ese momento a lo mejor tienes que ser, evidentemente para eso también está muy orientado quizá un conocimiento de muchas otras cosas, Mm. incluso de estructura y tal, para no tocar lo que hayas hecho, ¿no? A mí me pasaría, seguro. Ese, Pero sí ese, que tiene que ese ser una punto es buena, difícil, tiene que ser una buena el no experiencia, estropear lo que merece la pena. desde luego. Pero no porque lleve más tiempo el cuadro es mejor. Al revés, muchas veces. O Claro. sea, yo creo que mis mejores cuadros son los que están resueltos rápido. Ujú. Para mí, porque a mí no me gusta un acabado muy figurativo. Y si sigo trabajando, me voy más a la figuración de lo que Claro. me gustaría. Oye, yo creo que con el tema de los retratos, en concreto, además con los retratos, vosotros tenéis una especie de gran responsabilidad. Es Sí. decir, cuando otros artistas Mm. pintamos, hacemos un poco lo que nos da la gana, pero tú cuando pintas a alguien en concreto, tienes que balancear muchísimas cosas. O sea, yo estoy casi convencido, si quieres lo dices y si no, no, Mm. que hay gente que es muy fea, la ha retratado y dice, joder, no me puedes sacar un poco más guapo, entonces no serías tú, ¿no? Eso siempre lo he pensado. Pero quiero decir que cuando haces una responsabilidad, o sea, que tienes una gran responsabilidad a Mm. la hora de pintar o a la hora de retratar a alguien, Sí, pesa mucho. es que realmente son juez y parte, ¿no? Mm. Es decir, ahí tienes bueno, balancear un poco cómo va el Sí, tema. esa parte, esa es la peor parte del retrato, que Ujú. te quita libertad. Porque el parecido, que es verdad que a mí me sale solo porque, como te digo, tengo facilidad, pero ya el tener ese parecido te coarta y te hace muchas veces trabajar más de lo que a mí me gustaría. Y, y entonces por eso yo también siempre pinto rostros femeninos últimamente, en estos últimos años, no Ajá. siempre, pero ya llevo muchos años que sí, porque es una forma también de salirme de ese compromiso y de esa obligación y pintar lo que me dé la gana Rostros sin femeninos que ese en este caso peso. no son retratos. O sea, tú No, no son realmente... retratos, Ajá, es vale. lo que, pues como el cuadro de ahí, como este, o sea, Sí, los siempre que son estamos viendo, mujeres, ahora los sí, metemos en postproducción y los iremos siempre viendo, son sí. mujeres, pero son rostros, pero yo necesito pintar fuera de lo que son los encargos para soltarme y Para para hacer lo romper que un quiero, poco, sí. que luego me va a ayudar un montón en el retrato de encargo. Ajá, Pero a mí yo disfruto, bueno, disfruto los dos, es que cada uno tiene su evidentemente. parte. Una parte te da un poco como pasa en mi vida a nivel de marketing, de informática, de programación, que tienes una parte muy rígida y Mm, luego la parte artística donde te puedes volver más un poco creativo, loco, ¿no? sí. Y un poco más creativo donde no Sí, hay pero esa parte esas... pesa mucho porque hay compromiso. Mira, tú cuando te haces una foto, nadie se gusta en las fotos y más fiel que eso. Evidentemente. O sea, uno mismo que se guste es difícil. Claro, Pues imagínate en un cuadro que tampoco es tan fiel claro, y que además es mi interpretación de cómo exactamente. yo te veo. Es cierto que no es aposta, lo juro, pero siempre están mejorados y no es aposta. No, hombre, pero esa es la pregunta. ¿Te ha dicho alguien, dice, es que es algo muy feo? No, nunca me ha pasado al revés. La gente se ve siempre mejor, pero yo no lo hago aposta. O sea, hay algo en mi manera de verles o de pintar que les mejora. Quizá un poco de marketing. Que no, te lo juro que yo nunca lo he hecho esa aposta, Sí, pero al final salen más guapos. De hecho, una vez me acuerdo una persona viendo mi catálogo decía, oye, ¿tú solo pintas a gente guapa o qué? claro, claro. Entonces, bueno. Está muy bien. Pero es cierto que ese peso a mí es la única parte del retrato que me molesta porque te coarta mucho la libertad. Pero Ujú. bueno, es el reto también. Tú has retratado al rey de España, al emérito rey de España. Hace ya muchos años, sí. ¿Le conociste? No, ¿No? ¿Le fue un retrataste? encargo de la Asociación de Banca Española para su Ujú. sala de juntas y habían encargado a otro pintor que resulta que no les gustó. Ajá. Y luego iba yo. Y era como, ahora como no les gusta el mío, verás, gracias a Dios el mío sí les gustó. Y estuvo muchos años, ahora supongo ya no está claro, pero estuvo en la sala de juntas de la EVE. Fue Ajá. para ello, yo no le conocí. Entonces yo me tuve que buscar la vida, buscar una foto que nos gustara a ellos y a mí y hacerlo ¿En qué año de fue una más o foto. menos esto? 2001 puede ser. O sea, Hace hace 23 ya años. bastante, sí.
En ese momento también buscaste una foto un poco más joven del rey, me parece, ¿no? Sí, estaba un poco más joven. Esa Sí. foto la Era estamos... una biografía, me parece, de un libro, Sí, una biografía sí, sí. suya y tal. No, y la verdad que está muy bien. O sea, la Sí, es fotografía la ponemos ahora en postproducción para que se pueda ver, sí. pero la fotografía está bien. Y no te escribió ni te lo Es que agradeció. yo creo que él igual ni se enteró, porque era más un tema de la EB, Ya. ¿sabes? De la Asociación de Banca Claro, Española. va a retratar a tanta gente o estará en tantos Y sitios, ¿no? tendrá tantos, no lo sé, a mí nunca me llegó nada. Lo que me llegó es que les gustó y que allí se quedó, que era mi Que no era miedo. poco. Pero luego pinté también a Álvaro Nadal, el Sí. exministro, y él dijo, yo quiero el retrato como el del rey. Entonces lo tuve que hacer un poco parecido. No es idéntico, pero sí quería como la misma pose, o sea, muy parecido a ese. Y bueno, y ahí estaba. Luego ese está en el Ministerio de Industria. ¿Y se puede ver allí? Y sí, se ve allí. Ah, muy Y bien. cuando lo entregué, pues allí con Rajoy, con todo el PP, claro. Y Rajoy, muy gracioso, que me decía, lo mismo otra vez, me decía, pero ¿cómo le has hecho tan guapo si este tío es muy feo? Decía, pobrecillo, digo que Álvaro no es feo. Claro. Ese es Pero el, bueno, como ese es el Rajoy problema. se ríe siempre de esas cosas, pues... ¿Qué opinas actualmente? Bueno, yo ya sabes, soy muy, muy crítico con eso, pero quiero conocer tu opinión. ¿Qué opinas de cómo se llevan a cabo los eventos de arte en España? Las galerías, las que son galerías, ¿eh? No quiero entrar en esos espacios que te alquilan para tal, o sea, para que tú lleves a tus clientes y ellos llevarse la comisión, Mm. sino galerías de verdad, las que podemos pensar que son de verdad, es decir, las que se preocupan del artista, promocionan su obra y tal, y en general de los eventos a los que me consta que estás en todos. Exagerado, ¿eh? Sí, no, sí lo estás, sí. A ver, es que en España el tema del arte, o sea, es que da penita. Es que se vende muy poco, es muy difícil. Entonces, yo veo que las galerías, incluso, bueno, ayer mismo, mira, estuve en un evento el sábado de dos galerías que se han intercambiado los artistas, por ejemplo, que me pareció muy interesante, una de Berlín y otra de Madrid, Ajá. que está ahí en Jorge Juan, en el Callejón, una galería preciosa que yo no conocía, pero llevan 6 años. Y no sé qué te iba a decir de esto. ¿Qué más? Ah, sí, de las galerías. Sí, sobre todo, Y ¿qué hablando opinas? con la de Berlín, me decía que no venden nada. En En Berlín no Berlín. venden Y nada. yo decía, pero si Berlín es como, bueno, Estados Unidos y Berlín es como la cuna del Sí, arte vente, ahora. vente a Alemania, Pepe, ¿eh? También yo creo que anda por ahí. Eso Ya. que fuera se venderá mucho y tal, ya me gustaría a mí verlo, ¿eh? Bueno, se supone que en Miami, en Asia ahora bastante también. Los que venden, venden. En Pero Dubái, esas zonas, sí, pero bueno. está difícil. Pero bueno, en España es que no hay ningún apoyo al arte, para Ujú. empezar. Y tampoco hay compradores de arte, o sea, hay los inversores que van a invertir, porque el negocio del arte de hoy en día es ese. Ajá. Y, y claro, ni siquiera o sea, si se educara desde pequeños a los niños en el arte, serían Sí. futuros coleccionistas a lo mejor. Y aparte es que es algo importantísimo que no se le da ninguna importancia, porque desarrollar la creatividad en los niños, en las personas, es que es fundamental, no solo para dedicarte al arte, para cualquier cosa que hagas en la vida. Y Sí. es una pena, y se trata como una María y no se fomenta. Empezando por ahí, ya no va a haber gente interesada en el arte. Entonces la gente ve un cuadro y como siempre, uff, pero me hace rebaja, pero uff, es que es muy caro. Y vale la mitad del móvil que llevas. Efectivamente. Entonces es como, ¿qué es muy caro? ¿Tu móvil o mi cuadro? Cuando un cuadro es arte y es otra cosa que no Ya. tiene nada que ver, en fin. Lo que pasa es que en ese O un momento coche o un sofá, eso no es caro. lo que hay que saber decidir es efectivamente que si una persona te dice eso, probablemente no sea tu cliente. Pero es que Entonces, son así, ¿eh? no, por supuesto. De entrada es la rebaja. Claro. Por si acaso, dice, bueno, como es el artista, es un artista loco total para lo que hace, ¿no? Pues está Y allí. bueno, y lo lo tiene de todo. las galerías que me decías, es que hay 4 que funcionen como galerías. ¿Tú crees que Ahora, funciona alguna bien? yo creo que sí. Sí, Hay no vamos a nombrar. ya. Bueno, yo los podría nombrar, pero no puedes nombrar lo que Yo quieras, creo ¿eh? que Bueno o algunas malo. sí, pero es que hay muy pocas. O sea, Ya, ahora lo que más hay es lo que tú decías, que yo no llamaría nunca galerías, son claro, espacios de arte, pero que están muy bien también, porque perfectamente. funcionan para otro tipo de artistas. O sea, funcionan para la gente que es artista, que no tiene la opción de llegar a una galería porque no es profesional o lo que sea, Ujú. y tienen, bueno, pues pagando cierto dinero. Muy Eso bien. sí, luego la gente se construye unos currículums a base de, he expuesto aquí, allá que todo es pagando. Bueno, eso es como todo. Los currículos se construyen con lo que buenamente pueda cada uno, ¿no? Ya, Pero pero ¿cuántos hay que son a base de pagar por exponer y que... y es por todo este tipo de espacios que funcionan así, que ya te digo que yo no los critico, porque creo que hay artistas para las dos cosas. claro. Entonces creo que tienen que existir, porque si existen es porque hay demanda, con lo cual
¿Qué pasa? Que Yo, hay mucho artista que no tiene opción de llegar a una fíjate, galería yo creo que en porque este caso es mucho más honesto, sinceramente te lo digo, ¿eh? Ya sabes lo que opino de este tema y ya soy un muy crítico y lo seguiré siendo, ¿eh? Creo que es mucho más honesto en muchos casos los espacios expositivos que te cobran por exponer y no te cobran una comisión por venta, o incluso aunque te la cobren por el acuerdo que puedes haber llegado, y hay casos en Madrid no, sí te que hay, cobran. hay espacios, Pagas espacio y te bueno, cobran por exponer. depende, hay Y tienen sitios, no, comisión. hay sitios que no, ¿eh? Que tú No, hay alquilas, sitios que no te cobran y luego alquilas, llevan alquilas el comisión. espacio, Mm. tú alquilas el espacio, tú haces una exposición en formato evento y tú Y evidentemente tú lo te lo llamas tú. guisas y tú te lo comes. Mm. Efectivamente, o sea, y claro que puede ser una exposición orientada a algo y que realmente sea un tema que tú has alquilado el evento. Eso me parece perfecto. Y es mucho más honesto, bajo mi punto de vista, que quizá otros que van de pseudo galerías y que directamente lo que hacen es cobrarte por exponer Una y barbaridad, además. además cobrarte una comisión. Mm. Y además tienen, bajo mi punto de vista, tienen la poca delicadeza de llegar al artista y decirle, oye, pero muévelo en tus redes sociales, que vengan a la exposición. Ir allí y encontrarte que realmente los que han ido son los que tú has invitado porque la galería no ha hecho absolutamente Sí, nada. pero Castro, te digo una cosa, culpa de los artistas, que se prestan a ello también, porque si dijéramos no, Efectivamente, pues ya está. Pero claro, efectivamente. mientras haya gente que paga eso y que va, pues va a haber negocio, está clarísimo. Pero yo creo que una galería sí que es importante para un artista, porque yo creo que te mueve de otra manera, te lleva a ferias, te saca de España, Bien, tiene su clientela, que es bien. como, porque mover nuestros contactos, yo he expuesto ya 100.000 veces, yo mis contactos son mis Pero es que tus amigos que contactos, vienen a claro, disfrutar pero conmigo, es que pero no a evidentemente comprar. tus contactos, tú ya tienes tus redes sociales, tienes tu forma de comunicar tu arte, Mm. tienes lo que necesites para no necesitar esa ayuda del marchante, del curador, de la galería de arte que realmente te va a ayudar. Tus contactos son tuyos y realmente tú tienes, y más tú en concreto, por lo que insisto, te mueves tanto, es que hacer una exposición contigo va a ser traer a los mismos. O sea, lo ideal de todo esto es traer a gente que no te conozca y tenga la Claro. oportunidad de conocer tu No, obra. y que la galería te defienda tu obra y que te venda y que otro tipo de cosas. Pero de esas hay muy pocas. También es que es muy difícil vender arte en España. Yo es que lo veo Bueno, muy a ver, complicado. difícil. O sea, Yo hay a un parto. cierto nivel, está claro que ahí siempre se vende a Sí, tema no, inversores y claro. demás. Pero todo lo que es artistas. Pero parto de la base de que realmente todo es tan o tan difícil o tan fácil como se trabaja en ello, ¿eh? Es decir, una campaña de marketing es fácil. ¿Vender un proyecto es fácil? ¿Vender una casa a un arquitecto es fácil? No. Es su trabajo. El trabajo de una galería tiene que ser cuidar al artista, Claro. exponerlo, dar a conocer su obra y de alguna manera llegar al público adecuado. Y sigo insistiendo, no me he encontrado una galería Ya, que no, haga es que esto. es muy difícil. Lo que sí me he encontrado es gente, efectivamente, que son pseudo espacios expositivos Eso y es que lo que más hay. realmente se ponen en la coletilla de galería. Mm. A mí personalmente no estoy de acuerdo. En muchos casos he salido de ahí y probablemente haya sido porque he tenido mala suerte, que puede ser, ¿eh? Yo siempre dejo la puerta abierta de que, oye, a lo mejor estoy equivocado. Pero por mi experiencia, no. Y yo, sinceramente, y apostaré siempre porque el artista abra una ventana en su estudio y Sí. salga solo. Porque para la ayuda que tenemos, y ya no estoy hablando a nivel institucional, que por supuesto esos para mí ya son Bueno, yo creo que está bastante necesitas lejano, las ¿eh? dos cosas. O sea, lo que pasa es que también no todos los artistas saben moverse en redes y saben venderse bien. Porque no La quieran. mayoría no, no. Porque Yo no creo quieran. que hay muchos que no. Todos los artistas que conozco tienen un móvil, ¿eh? Tienen un móvil, tienen un Sí, pero ordenador, de ahí a tienen saber redes sociales. moverte no es lo Bueno, mismo. bueno, pero es un poco andar, ¿eh? Yo creo. Es O sea, no, ponerte, no creo que ponerte sea a ello. bueno. Es que es una parte del artista igual de importante que pintar. Yo creo que sí. El marketing y el saber moverte y el saber cómo está el panorama y lo que tienes que hacer. Evidentemente. Que eso no te lo... Bueno, no sé ahora. Cuando yo hice Bellas Artes, desde luego de esa parte no había nada. No, yo creo, bueno, tampoco, Yo creo que hoy en tampoco lo día está conozco, un no, poquito no lo más, sé. hacen un poco más de hincapié en eso. El hecho de tener una marca personal, pero te insisto, lo que hagas prácticamente. Una persona que quiera ser, yo qué sé, escritora, tendrá que tener una marca personal. No, no creo que haya nadie que llame a tu puerta y te diga, oye, que es que nos encanta el manuscrito que aún no nos has enviado Mm. y te lo queremos publicar, ¿no? O Sí, sea, eso igual sería que magia. claro, igual que a nosotros tampoco te pueden llamar a la puerta y te dicen, oye, vas a ser el próximo artista del milenio.
tendremos que, pero si es que las oportunidades que nosotros tenemos ahora mismo de enseñar lo que hacemos, no lo hemos Son vivido muchas, nunca. sí, Antes son la gente muchas. se iba y vamos, y yo estoy encantado de iniciativas Mm, que me encantan. Yo no he entrado ahí porque, bueno, por muchos motivos, pero por ejemplo, lo que están haciendo en la Plaza de los Pintores. mm, Antes la gente iba al rastro y enseñaba su obra. ¿Qué pasa? No pasa mm, absolutamente nada. O mm. sea, igual que tú puedes enseñar tu obra en los canales que en ese momento estaban, ahora mismo podrás enseñar tu obra en Internet o joder, Instagram, una página web, no sé, un WhatsApp. Haz un grupo Sí, de WhatsApp de pero tus todo amigos, lo que eso sea. existe, pero tienes que saber hacerlo. Bueno, WhatsApp lo sabe utilizar todo el mundo ahora Sí, sí. WhatsApp sí, pero Entonces, ¿no sí, crees pero no que a todo el mundo se le ocurre hacer una lista de difusión y mandar a todos tus contactos. Yo me encuentro gente Eh, así, oye, ¿cómo Patricia, hago esto? claro, pero nosotros la lista de difusión la utilizamos precisamente para felicitar a toda la gente, ¿no? O tal. ¿Por qué no utilizarlo para mover las últimas obras que tienes disponibles en tu estudio? Bueno, sí, ¿Y sí, por yo lo qué no? hago, pero yo veo mucha gente, o sea, que hay que aprender eso Bueno, también. independientemente, claro, Sí, todo y hay requiere un que, esfuerzo, ¿eh? hay que saber moverse y venderse. Pero yo creo que nunca hemos tenido Sí, por supuesto. tantas herramientas, por lo menos Sí. a nuestra disposición. Otra cosa es que no podamos, queramos, sepamos, ¿vale? Mm, Pero creo que siempre tenemos esas herramientas que son, bajo mi punto de vista, tremendamente útiles, ¿no? mm. Y sobre todos esos eventos a los que asistes y que estás constantemente en esos eventos. Te tengo alucina. Sí, no, es que no, pero me tienes alucinado por que determinadas personas comunes, que no te pegan en absolutamente nada. Además, ¿Qué me te pega? veo con fotos con ellos y digo, ¿y esta mujer qué pinta con este tío? O sea, con este artista, que yo pensaba que era un artista mucho más de nicho, quizá, o no voy a nombrar a ninguno tampoco, pero yo verte a uno en concreto, que es Gus, por ejemplo, Gus Gracie, que es un tío que a mí me fascina verle con él y tal, porque, Pero y que Gus lo es un conocías de toda encanto. la vida, ¿no? A Gus le conozco, bueno, le conozco de hace unos años, Sí, sí, sí. sí. Pero a ver, yo no siempre me he movido así, ¿eh? Ajá, O sea, yo he estado, ya, como te decía antes, mucho tiempo pues con mis hijas pequeñas dedicada a mi familia y a los encargos y a exponer de vez en cuando y menos vida social. A ver, a mí me encanta la gente, yo soy muy sociable claro. y tengo muchos amigos y hago mucha vida de amigos, no sé qué, pero como me muevo ahora, pues ya te digo, desde el 2015 más o menos, es cuando empecé yo a moverme así, porque ya tenía más tiempo para mí y porque ya me estaba un poco saturada ya de tanto retrato y quería hacer otras cosas. Pero claro, fue salir también el hacer el Instagram, por ejemplo, que mis hijas me insistían mucho y yo nunca quería. Y eso fue una Pero locura, fue esa barrera? ¿Por qué nunca querías? porque yo decía Instagram, redes sociales, entonces hace 10 años no era como ahora y Ujú. yo no me veía ahí. Fue abrirlo y madre mía, decían mis hijas, hemos perdido a mamá. Se ha vuelto Instagram, ¿eh? Claro. Y claro, te metes y es un mundo muy atractivo, sobre todo porque te comunica con artistas, con galerías, con eventos, ahí es donde te enteras de lo que pasa y si vas y tal, pues... Y entonces yo ahí fue cuando empecé más a relacionarme, o sea, yo antes no era tan así, ¿eh? Esto es ahora la vejez Bueno, muy bien. y me encanta, y además es que creo que es una parte súper importante para un artista también, ¿eh? Totalmente. Porque es cuando te salen oportunidades, cuando conoces gente, y además a mí es que me encanta la gente, y me encanta precisamente la gente, como tú dices, que no me pega, que no sé cuál es la que me pega, pero bueno, No, hombre, no, gente, me igual dirija estaba mal igual. dicho, ¿eh? Gente que no pensaba que estaban en la misma, que podías conocer, pero bueno, que es absurdo, claro, podemos conocer a mucha Sí, gente. porque para mí precisamente me gusta, un sitio que me encanta, por ejemplo, es el de Arriaza, la Ujú. galería de Roberto. Sí, Y ahí va gente, vamos, que a mí me fascina. Yo me lo paso bomba y me divierto un montón. A mí precisamente lo que me gusta es la gente diferente. claro. Claro. Muy bien. ¿Y ahí tienes alguna anécdota positiva o negativa de alguna exposición o algún evento o alguien que te haya hecho la puñeta en una galería o alguien que hayas dicho, joder, sois la leche de buenos? Mm, Pues no sé, ahora tendría que pensar. La verdad es que no sé, no ¿O te conoces, sabría decir. o realmente, dicha de otra manera la pregunta, tú realmente en las galerías, en las exposiciones, mejor dicho, le das más importancia quizá a conocer a gente No, a mí o a me gusta, yo exponer? voy a ver lo Vas a que ver se obras, hace ¿no? y me encanta. O Ajá. sea, son las dos cosas. Ujú. Luego, según quién estés, más divertido o menos, pero yo voy a las exposiciones o porque son amigos y voy a apoyar,
O porque me gusta la exposición, yo veo muchísimas. Mira, el sábado estuve en 4, me fui a la del Thyssen, me fui a Ópera Galería, me fui a esta que te digo de Jorge Juan, y luego de repente pasando una muy interesante que hay en Alcolea ahora también, Ajá. de, ¿cómo se llama? Ay, bueno, no me acuerdo, es que luego yo soy un desastre para los nombres. Pero voy porque me gusta verlo y porque además es que es importante también saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hace la gente. Pero claro, yo veo tantas Claro. que nunca veo algo que realmente me guste o me llegue. Es Hombre, pero difícil. sí, bueno, podrá influirte A ver, algo, es decir, en algo las aprenderás, importantes sí, me evidentemente. refiero a las que se hacen Ya, de las galerías de a normal. pie, sí. Entonces veo, pues eso, lo que te decía antes, mucha gente que hace un abstracto fácil y ya está, Ujú. y expone todo el mundo, y veo siempre lo mismo, que Claro. encima es lo que mejor se vende, curiosamente, Claro. porque es decorativo, porque la gente lo entiende, no es muy caro, no sé, bueno, en fin. Así que me voy a pasar al abstracto y te voy a hacer la competencia. Muy bien, pues ahí estaremos. Ahí estaremos y nos pegaremos. Aunque esto, pero bueno. Bueno, bueno. Y cuando estableces esos canales de comunicación o esas, has dicho que bueno, Instagram te es muy útil, ¿hay otro tipo de canales que utilizas para llegar a tus No, porque coleccionistas? Facebook no uso, la web ahí está, pero nunca me ha salido nada realmente interesante por la web. No sé ni siquiera, o sea, ahí no controlo mucho. Sí. Hay que tenerla y punto. Ajá. Y en cambio Instagram es muy activo. Es que, pues mira, esta exposición que te digo al colegio, es que ahora no me acuerdo del nombre, qué rabia. Bueno, que es un artista, bueno, conocido, Sí. y subí su historia con una foto allí, un cuadro suyo, y de repente me escribió y me dijo, oye, vente a mi taller cuando te apetezca, no sé qué, si estás en Madrid. Eso no ocurre si no es a través de las redes sociales. Alguien que no conoces de nada, súper majo, que además voy a ir, porque yo encantada, claro, eso me encanta. Pues ese tipo de cosas está muy bien para las redes sociales. Y yo la única que uso, la verdad, es Instagram. Instagram. Es donde más me muevo. No tengo otra. ¿Tú consideras que tu trabajo es arte, decoración? ¿En qué porcentaje? No, decoración, nada. Nada. No pintas en base a unos cojines que te dicen, tengo unos cojines. Es que además cuando me dicen eso, es que digo, tengo pues unos voy a cojines. usar el complementario. Efectivamente. No, eso lo odio. O sea, házmelo en tono y digo, verás tú. No, dices que tengo las cortinas y tal, y luego unos cojines y la alfombra. Eso es horrible, pero a eso se presta mucho el abstracto, por Claro. ejemplo, que yo creo que es más decorativo. Sí, A mí sí. me parece. Sí, sí. Bueno, de todo hay, ¿eh? Hay de todo, Hay pero sí cuadros, que hay se cuadros que adapta si más a... tuviera yo que decir que son decorativos, es difícil. Lo que pasa que sí que es cierto que en muchos casos a mí, yo no lo acepto tampoco, ¿eh? Te dicen, no, hombre, píntame esto, joder, porque tengo un verde, es que el logotipo de la empresa es verde, píntamelo. Dice, pero ¿qué coño te voy a pintar yo en verde, tío? Es imposible. Pues Pero elige bueno, uno de mis cuadros verde que te vaya. exactamente, habrá otro artista que efectivamente No, pinte en verde. yo nunca pinto con la idea de que es algo decorativo, la verdad. ¿Tú crees que los artistas somos gente normal o estamos tocados por la mano de Dios? Pues mira, el concepto de artista ha cambiado tanto a lo largo, bueno, igual que el concepto de arte, ¿no? A lo largo de toda la historia. Pero hoy en día, como hablábamos antes, todo el mundo es artista, parece ser. No necesitas ni bellas artes ni nada, todo el mundo se denomina artista. Pero el arte tiene esa... O sea, el arte son dos cosas, una parte racional y otra parte más intuitiva, más espiritual, ¿no? Y yo creo que el artista lo que hace es unir esos dos mundos. O sea, es lo que estábamos hablando antes de cuando surgen estas cosas que tú no sabes y que te vienen de esa sabiduría del arte, que haces esa conexión sin darte cuenta, ¿no? Es inconsciente. Entonces yo considero al artista como una especie como de medium entre esos dos mundos. Y lo que haces cuando haces una arte, ¿no? Cuando haces un cuadro Sí. que es una obra de arte, es conectar esas dos cosas. Y tú pones una parte tuya racional, pero hay todo otro mundo que te viene del arte. Es que así, claro, es del arte y difícil de del explicar. conocimiento Y del trabajo continuo, por supuesto, si no, no te va a venir nada, eso está clarísimo. Pero cuando llevas toda la vida así... ¿Sabes cómo llamo yo eso? ¿Cómo? Musas, pero no sé si es así. Sí, pero las musas es el trabajo diario. O sea, yo en realidad trabajo 24 horas porque yo estoy en constante conexión con el arte, sea con amigos, sea con exposiciones, sea pintando, sea trabajando. Yo trabajo todos los días. Entonces a ti te visitan las musas porque te pillan trabajando. Porque estoy currando. Y entonces te vienen ideas constantemente, de una cosa sale otra y estás en continua evolución. Entonces para mí un artista es un poco ese medio. No es que estemos tocados de la mano de Dios, pero sí que es algo como muy atractivo que a los demás
no hacen esto, les parece como... Es ¡guau! es una bella forma de contarlo, desde luego. Es que es así, yo lo siento así. O sea, porque yo lo experimento. Sí, es Y cierto. tú pues a ti te pasará igual, te pones a pintar y es que se te olvida el mundo. Claro. O sea, entras en otro mundo, que es el mundo del arte, que no tiene nada que ver. Y yo luego digo, bueno, ahora me toca el mundo real, qué rollo, ¿no? Claro. Y es donde realmente el unir una cosa con otra, es decir, o el disociar lo que es la parte artística de la parte más de trabajo, de tal, pues es lo que creo que nos lleva por un camino más o menos recto con alguna que otra curva. Hombre, es que tener esto de trabajo, que es una pasión, es una maravilla. Efectivamente. Dice Aldo que Es una maravilla, pero es un trabajo como otro cualquiera, ¿eh? Que totalmente. requiere del mismo esfuerzo, del mismo compromiso y Y el que requiere, ya no tanto porque efectivamente te encuentras gente que te toma como alguien Sí, especial, por lo bueno, es menos, ¿no? artista. Y otros dice, "Bueno, es un artista, loco", como Es diciendo, artista, como estos están chalados. sí, sí, estos están zumbados. La verdad es que dedicarte al arte es una decisión un poco Bendita, difícil, pero... bendita locura si realmente la gente realmente pudiera vivir de lo que le gusta a Ya, él. sí. Pues dice, no, está loco, es artista. Y dice, bueno, déjale. Si es capaz de vivir y de hacer lo que le gusta, es lo que A realmente ver, claro que se es capaz. El caso es currar todos los días. es así. Es que es así. Totalmente. ¿Has tenido alguna crisis creativa alguna vez en todo este tiempo? Pues fíjate, hubo unos años que a raíz de... Es que esto es curioso. A raíz de un viaje a París que hice con mi familia, llegué allí y no me sabía manejar. Y dije, bueno, yo hablo inglés, hablo italiano, hablo español, me manejo en todas partes. De repente en París, que era una ciudad maravillosa, no podía. Y entonces volví y me puse a estudiar francés. Y como yo soy tan pasional y tan obsesiva con todo lo que hago, pues me puse a estudiar francés de verdad en la escuela de idiomas. Bueno, era la delegada todos los años, en fin, la que más curraba. Y llegó un momento que estaba tan metida en lo que era el francés y también un poco de crisis de que salían menos retratos, estaba la cosa más difícil. Oye, llegó un momento que me llegué a plantear, digo, oye, que ya no estoy casi pintando, estoy todo el día obsesivamente con películas en francés, leyendo en francés, estudiando francés, hablando con gente francesa por internet, tal, viajando a Francia, bueno, todo era Francia, Claro. durante 4 años, ¿eh? Y de hecho, mi mejor amiga me decía, oye, vamos, que a ver qué está pasando aquí, ¿no? Está claro. Y bueno, luego se me pasó, a los 4 años de repente se me pasó y de ahí salí escopetada a toda esta fase que tú dices de tanta actividad y tal. O sea, yo creo que fue como una parada de tomar aliento Ajá. y de ahí, vamos, disparada. O sea, que bueno, realmente no fue una crisis, sino que enfocaste lo que hacías Estaba con una despistada. pasión distinta a otra cosa, Sí, ¿no? estaba despistada, un poco como centrándome en lo que realmente no era yo. Y cuando ¿Sabes? volviste, ¿pensaste que venías mejor? Sí, la verdad es O sea, que, más inspirada, quizá, más a ver, dejando también aparte, tienes quizá. toda la trayectoria, toda tu vida Claro. pintando, ya tienes una edad, ya tienes más conocimiento y yo ahora me veo en mi mejor momento en todos los sentidos, ¿eh? Como mujer, como pintora, o sea, esta edad es maravillosa, a mí me encanta, aunque seas más vieja y más arrugada, pero Joder, vieja arrugada. Joder. ¿Te vamos a echar al caldo a lo mejor o qué? No, no, pero es verdad, o sea, son ya años. son muchos años Son ya. años. Muy bien, Pero claro, ahora es que, claro, en el arte, bueno, supongo que en cualquier profesión necesitas toda esa experiencia, sobre todo siendo artista, para saber quién eres y qué eres. Sí. Porque tú empiezas a pintar y ya está, y a ver qué pasa. Pero ya de repente tienes las cosas como mucho más claras y estás muy enfocada y yo ahora, desde luego, de verdad, me veo en mi mejor momento en todos los sentidos, ¿eh? Estoy seguro que sí. ¿Por qué mujeres? Pues ha sido una evolución también un poco inconsciente, o sea, no ha sido algo buscado, pero como te decía, como yo pintaba siempre rostros fuera de los encargos de retrato para tener mi libertad y tal, pero siempre eran de mujeres, nunca eran de hombres. Los hombres no me inspiran tanto, lo O sea, siento. buscas la inspiración más en las mujeres que en Es los que los hombres. otros no me apetece nunca, o sea, nunca me das No me una extraña, cara ¿eh? de hombre. No me extraña, porque hay algunos muy pesados. No, hay gente que le inspiran más los hombres, pero yo no sé por qué. Pero bueno, yo creo que es toda esta parte que te digo intuitiva del arte que te hace ir yendo hacia donde tienes que ir, sin que Ya. te lo plantees mucho. Está claro. Yo también en el arte creo que hay como, digamos, dos grupos. Los artistas conceptuales que están muy basados en el concepto, en la idea, ¿no? Y trabajan con eso. Y los que son más emocionales, más intuitivos, en los que yo me considero, Ujú.
que todo va surgiendo porque tiene que ser así, o sea, porque va saliendo. Entonces, si al final lo piensas, ¿en qué estamos? Estamos en la era de la mujer. O sea, hoy en día es el momento de la mujer. Estamos en la era de la En la mujer. era de la mujer totalmente, es donde las mujeres están posicionándose hacia una igualdad súper necesaria y Claro. que está llegando además, yo creo que en España a marchas forzadas. A mí me gusta mucho. Y es muy Y a mí también, importante. pero tanto como era, digo, bueno, Totalmente, estupendamente, ¿eh? totalmente, yo lo veo en todos los niveles. O sea, tú fíjate, las mujeres están llegando a todo lo que hasta ahora no tenían tanto acceso y están copando todo a lo bestia. Entonces, al final, la protagonista de nuestra era, de nuestro tiempo, la mujer, la protagonista de mi obra, la mujer. O sea, es una consecuencia de lo que vivimos realmente. O sea, que a ti si te viene un Y hombre... luego también otra cosa, que a mí me interesa, siempre me ha interesado mucho, qué es la esencia femenina. O sea, ¿qué es La lo esencia femenino? femenina. Sí, o sea, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es lo femenino dentro, o sea, desde el punto de vista de la naturaleza o cultural y social? O sea, ¿qué es realmente lo que es lo femenino? Lo que nos marca la sociedad como femenino, ¿sabes? Yo siempre busco, a mí eso siempre me ha interesado mucho, porque creo que hay mucho más de cultura y de sociedad que de lo que es realmente lo femenino. O sea, se le atribuye la belleza, el cuidado, la empatía, la sensibilidad. Pero si los hombres, que ahora ya están ocupándose también de los hijos al nivel de las mujeres, más o menos, en todo lo que pueden acercarse, van a desarrollar todo eso también. O sea, yo creo que es todo muy una consecuencia de cómo ha sido la sociedad hasta ahora. En cuanto esto empieza a cambiar, empieza a ganar. Entonces nos quedamos solo con qué es lo femenino. A mí eso me interesa muchísimo y he leído mucho sobre este tema, pero no acabo de encontrar no sé muy bien la distinción entre lo cultural y lo realmente Sí. natural, digamos, ¿no? Como esencia. Y una vez más me lo da el arte, instintivamente. O sea, yo creo que las mujeres de mis cuadros tienen esa fuerza y esa esencia femenina que yo no sé muy bien definir, pero que los cuadros los definen. Pues sí que te estás yendo probablemente por la parte abstracta. No sabes exactamente explicarlo por palabras, pero sé No lo que sé, si tú no. te Y encuentras no quiero, además. identificada... O sea, yo creo que es que a mí me gusta la parte emocional del arte y la parte instintiva. Entonces no quiero poner mucho concepto en mi obra porque nunca, no es, o sea, no soy yo. O sea, a mí me gusta mucho más el misterio, digamos. ¿Tu estilo lo definirías como mm, realismo abstracto? Es muy difícil. Mira, Ruth, mi galerista ahora, me decía, ¿Eh? no sé dónde meterte, porque tengo los abstractos, los pop, los no sé qué. ¿Y tú qué eres? Digo, pues yo soy yo. Lo Ah, siento. bueno. Ah, Claro. bueno. Le Entonces, puedes, yo no... créate un ismo, como decía el otro, créate un ismo y ya está. Caldevillaísmo. Ay, perdón. No pasa nada. Entonces, al final, lo importante no es a qué estilo perteneces, es que tú tengas tu propio estilo. Y yo creo que eso, al final, sí yo lo he conseguido, porque mucha gente ve mis cuadros y dice, esto es de Patricia. Y se identifican. Eso es lo que creo Y creo que es lo más importante. que es lo más importante en un artista. Claro, cuando llegas a conseguir eso, que lo consigues con el trabajo y con los años y con la experiencia. Pues yo de entrada pintaba esto, lo otro, pero ahora ya sí que estoy como... Y luego la técnica, bueno, ahora estoy con resinas, que cambia un poco la técnica y tal, pero mi obra se reconoce y a mí Ajá. eso me gusta. Se reconoce por esa esencia que plasmas. Se reconoce, sí, sí, el otro día, es que además yo, es que me pasan cosas muy curiosas. Cuenta. El otro día estaba ahí lijando yo mis resinas en el garaje, a pie de calle, y pasa una vecina que nunca habíamos hablado y se queda impresionada. Era este cuadro, además. Se queda impresionada con el cuadro, le encanta, no sabía que yo pintaba, no sé qué. Empezamos a hablar y es medium, además. Es así una persona muy... Y se me queda así mirando el cuadro y me dice, es que tú lo que representas es la esencia femenina. Me puse a llorar. Y no le habías comentado antes. Yo no había dicho nada, no me conocía, o sea, me acaba de conocer. Y yo la miré como diciendo, no puede ser que me estés diciendo esto. O sea, me puse a llorar de verdad, entré como... Sí, sí, O sí. sea, flipo que esas cosas pasen. Y eso pasa. Entonces, Claro a mí que me pasa. encanta toda esa parte de misterio, de intuición, de tal, del arte. Y probablemente las cosas que no se pueden expresar de una forma... Se expresan solas. claro, es como el que sabe pintar, el que sabe componer una canción, el que sabe escribir, Mm. realmente a lo mejor no puede explicar con palabras exactas una sensación. Y Yo es que creo que además por yo no eso... quiero, porque además si explicas, ya hay esa idea y punto. Mientras que si no explicas, a cada uno le va a Claro. llegar
según sus experiencias y según su manera de ser, una cosa u otra. Y eso es lo fantástico del arte. Por eso yo Todo creo lo que puede comunicar. Por eso yo creo que tus obras, precisamente, a mí personalmente, que yo no soy un gran devoto de los retratos, porque creo que son muy intimistas, quizá, o muy complejos, Mm. sí que tengo que decir que tus retratos tienen algo más. Probablemente no me fije en la figura, no me fije en la persona, pero sí que es verdad que me fijo en cada una de las cosas que componen esa figura, que en definitivo o en definitiva es lo que nos envuelve a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Sí, como me me parece que es un decía tema. una comisaria, me decía, es que son retratos con alma, me Exacto. decía siempre. Si eres capaz Pero de eso pintar el alma. sale, o sea, eso sale solo. O sea, yo no sé cómo lo hago, Bueno, claro, pero es que evidentemente sale. salir sale. Sí. Luego, por ejemplo, otra vez una amiga me decía, oye, todas tus mujeres miran así como desde arriba, como un poco... Empoderadas, ¿no? Exacto. Y yo pensaba, pues nunca me había fijado, fíjate, o sea, no era algo consciente. Siempre elijo ese tipo de poses, ¿no? En estos, justo estos no, porque se mira para abajo y Mira tal, para pero es abajo, verdad sí, que sí. normalmente es un enfoque de tal. Y yo pensaba, claro, porque es que son empoderadas, es esa fuerza femenina la que yo quiero transmitir y se está transmitiendo sola. A mí es que eso me flipa. A mí yo no quiero explicarme, yo quiero que la gente disfrute y sienta lo que ellos sientan y sea diferente además incluso a lo que yo pretendo, porque eso es mucho más enriquecedor. Lo dicho, yo creo que te has venido al lado oscuro de la pintura y te has venido con todos los expresionistas zumbaos que estamos por ahí. Sí, señora, eso es. Eso es lo que nosotros pensamos. Y el hiperrealismo, pues lo A mí vemos el así de otra hiperrealismo... manera. Teniendo en cuenta también, yo siempre digo que yo respeto casi todas las formas de expresión Mm, y casi todas las formas de arte, incluido el absurdo del plátano. mm. Porque el arte A ver, no está en el plátano. No, eso es no, reírse espera, de... te lo voy a desarrollar mi idea. A ver, El arte no está en el plátano, ni está en la cinta, ni está en la pared. El arte es saber cómo responde la sociedad a esa estupidez. claro. Ese es el arte. Es Y no podemos. reírse del Y arte. lo que. No, 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 reírse no. de lo que se está convirtiendo Yo el creo que, arte, que es un comercio sinceramente, creo que, absurdo. que se están riendo otros pensando que es gracioso. Y no lo es. O sea, tú No, ten en no, es cuenta que una en el momento. tristeza. En el Pero lo que momento. quiere representar eso es una tristeza de lo que es el mundo del arte Yo hoy en creo que no. día. Yo creo que no. Yo creo que sí. Creo que quiero que lo que se expresa realmente con obras conceptuales de ese calibre, y hablo de ese calibre como el otro que vendió 1 metro cuadrado de la nada, como el otro que vende un NFT, un mono por 6 millones de euros, Mm. lo que están buscando y su obra realmente es una obra conceptual y es una obra que realmente es capaz de transmitir algo y desde luego llamar muchísimo la atención. Sí. Porque ahora mismo nosotros vemos un plátano sin estar con cintilante gris en la Y te pared acuerdas. y nos llama la atención. Y estoy casi convencido que a nivel de merchandising y a nivel de condición humana, ese tipo de cosas tendrá mucho más pegada futura Repercusión. que probablemente otro tipo de obra. Por lo Repercusión. tanto, bajo mi punto de vista, si una obra está planteada o concebida para, bueno, perdurar, creo que lo han conseguido, mucho más que otros que pintan escenas de caza, ¿eh? Pero bueno, Hombre, eso es una la manera de... escultura invisible, que es una idea, que la escultura es la idea que se monta el espectador en la cabeza, es eterna, porque cada espectador tendrá la suya y eso va a perdurar. Pero a mí los libros más divertidos de arte son los conceptuales. Yo me muero de la risa, Claro, porque, bueno, no todo es risa, ¿no? Pero los que van en el plan de la crítica social, la crítica al mercado del arte y demás, por ejemplo. y hacen este tipo de obras como diciendo, pues vas a pagar por esto, que Pero, no es nada, pero también... o el que va y lo destruye en la Sí, sala claro, de pero fíjate que subastas. yo por eso te digo, yo creo que esto, bueno, esto daría para otra Sí, conversación esto es muy y largo. plantearé, ¿no? Sí. Pero fíjate, yo creo que lo fundamental, estamos planteando siempre la obra física, la obra que podemos, muy tangible, que podemos tocar, que podemos ver y tal. Ya ¿Y no. si te queda en la cabeza? ¿Y si te queda la idea del mono que se vendió como NFT? ¿Y si te queda la idea del plátano? Oye, ¿y si te queda la idea de un zumbado que compró una obra por $1 millón y lo puso en una destructora de papel? Mm. Nadie se acuerda que Pasará fue como Bansky idea. y que fue esa chica con un globo y tal. Ah, sí, esa es la obra Pero que... todo eso es crítica, crítica Yo no sé si del eso, de mercado verdad, del no sé si es arte y una del crítica mundo del o la obra arte. en sí es esa, ¿eh? Lo Es tengo claro. la O sea, crítica. la crítica del mercado del arte es muy fácil, Mm. porque la crítica del mercado, el arte como tal, es una cosa extraña de la que cual
pues algunas personas realmente creemos en ello, creemos en que se puede transmitir determinados mensajes con las herramientas que conocemos y que tenemos, y que otros realmente, o algunos, no todos, no saben apreciar lo suficiente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo a nivel conceptual, a mí me parece mucho menos arte. Quizá alguien que lo que hace es, amparándose en los permisos que los artistas tenemos, en coger obra de otros y tirarles un cubo por encima de pintura. Es decir, esos que hacen obra, y supongo que, bueno, me comentarán algo sobre ello, pero coger a Mickey y ponerlo en un cuadro y tirarle un poco de rojo por encima de las orejas y decir que es que estás contando una historia, pues mira, bajo mi punto de vista lo que estás haciendo es agrediendo a los derechos de propiedad intelectual, en este caso de una empresa pequeñita que es Disney, y que amparándote en un artista has hecho la chorrada mayor del mundo, porque no tiene ningún tipo de sentido. Sí, pero Esto sí, para mí porque se no es trata arte. de llamar la atención, porque ahora el artista tiene que ser un showman, tiene que llamar la atención haciendo cosas que creen polémica. Al final, ¿en qué se convierte el artista? Claro, Es que pero hoy en entonces, día, sí, a ver, bueno, es que hoy en día es que abarca tanto sí, por supuesto, lo que es el sí, arte. sí, sí. Es que es desde el concepto idea que no hay ni siquiera objeto de obra hasta un hiperrealismo que para mí es una técnica maravillosa, pero a mí no me dice mucho porque es igual que una foto, no interpretas nada, ¿no? Pero bueno, hay gente que es muy respetable igual. Entonces, como ya tenemos, el arte abarca desde ahí hasta el no objeto, pues imagínate, hay un Claro. abanico gigante. Lo único que seguramente hay que hacer es explicar muy bien lo que haces. Eso está claro. Y yo creo que explicado, Pero lo tienes que probablemente. explicar si es conceptual. Si no, no. Porque si no, tú ves un cuadro y te emociona, no te emociona, te gusta, no te gusta. Pero una cosa que no es nada, te la tienen que explicar porque tienes que saber qué es, o sea, cuál es la idea, cuál es. Piensa en Que el luego plátano. será interesante. Piensa en el plátano. Sí, pero es interesante, pero es otro tipo de Claro, arte. claro. Pero es arte también. Claro, Es que pero abarca todo. exactamente. Si es que ese es el tema. Yo creo que O el sea, en arte el momento en realmente que es estamos todo. ahora mismo, ya hemos pasado y todavía habrá más cosas nuevas que llegarán. Ahora está la IA y demás. Ya verás tú, se abrirán nuevos horizontes, pero abarca Para mí arte es todo, todo, un happening hasta que ocurre, que es teatro. que rompen la barrera de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, o el plagio. Eso para mí ya, yo soy un firme defensor de todos los derechos que amparan de alguna manera al artista. Es decir, los derechos de propiedad intelectual, es decir, tú eres la que ha creado el cuadro, no pueden hacer nada sin tu consentimiento, y eso teóricamente es irrenunciable. O el de propiedad Con las industrial. redes hoy Es en decir, día. oye, mira, tú no puedes utilizar la obra para lo que te dé la gana. Tú no puedes utilizar mi imagen para lo que te dé la gana, y por supuesto una obra mía no la puedes utilizar. Aunque tú cojas una obra mía y le tires un cubo de pintura, aunque sea por mofa, aunque sea crítica social, aunque sea lo que te salga de las mismísimas narices. Eso para mí es un plagio y es una violación de mi propiedad industrial. Y entonces, para mí en ese momento termina el arte. El resto, pues pueden ser un poco lo que quieran. Oye, estabas hablando antes has comentado el tema de la resina. ¿Qué te ofrece la resina en tus obras? Aparte, mira, tú me decías el otro día que no haces resina porque eres impaciente. Bueno, Exacto. yo era impaciente. La resina ha conseguido que sea paciente, que sea más calmada. Bueno, eso y el yoga, que también hago. También es yoga. No, pero la resina me ha abierto un mundo. La verdad es que, a ver, es súper difícil, es muy complicado. Luego ya le coges el tranquillo y ya es más fácil, pero aún así, cuando ya crees que tienes todo controlado, llegan las manchas de humedad que no te habían pasado antes y que te joroban el cuadro. Lo bueno, que la siguiente capa te lo arregla. Pero es una técnica que es tóxica, tienes que ser muy meticuloso y muy ordenado en todo el proceso, porque si no, no te funciona. Entonces, a mí, que soy bastante desordenada a ver, en mi trabajo soy muy profesional y muy perfeccionista, pero yo en el mundo real, como yo digo, soy caos total. Entonces me ha hecho como, pues eso, aprender que hay que esperar, que tengo que tener paciencia, que tengo que tener un orden. Me ha aportado todo eso. Y encima me está llevando a la abstracción, cosa que hasta ahora nunca me he atrevido. Sí lo uso como base de mis cuadros, pero no como solo una abstracción, como esto, ¿no? Que es que me parece una preciosidad, ¿no? Lo es. Sí. Tema Y café. además eso está pintado. Tema café para nuestra. Está pintado con resina
o está Esto pintado? echas los tintes en la resina O sea, y que lo vas realmente mezclando son en un resinas, ¿no? molde. Sí, sí, es solo resina con tintes. El mundo de la resina es un... Y quitando, evidentemente, Bueno, lo que me todos gusta los es el procesos, acabado, claro, claro, todos los procesos este que de puede llegar, cristal. ¿no? Y aparte es que me hace, como fallas tanto y son tantos errores, tantos problemas, todo eso son oportunidades de creatividad, porque lo que te falla aquí te da la idea de hacer otra cosa que te va a llevar por otro camino. Claro. Entonces, me está encantando porque estoy aprendiendo muchísimo, estoy evolucionando un montón, me estoy volviendo loca, me estoy intoxicando, seguramente. No, llevo todo, ¿eh? Llevo Pero llevas todo, mascarilla, ¿no? gafas, llevo todo. Pero es complicada, la verdad. Bueno, hay resinas epóxicas que no Las son, acrílicas esas, pero yo no las encuentro. Y son como blancas, no sé. o sea, que ves que te hacen daño y tienes que tener un EPI prácticamente para utilizarlo, ¿no? A ver, esta que estoy usando ahora, que es la Epodex, se supone que a la respiración no estoy, pero a la piel y a todo sí tienes que tener cuidado. Yo aún así tengo mascarilla entera, de gafas y de todo, porque las gafas se te empañan. En fin, es que es todo un lío. Ya he conseguido la perfección casi. El EPI. Tengo todo. Directamente un mono. No, no solo eso, sino el deshumidificador para que no tengas humedad en el cuarto. El no sé qué, quitar el polvo de una forma, porque mota que cae, en fin, que son muy complicadas. Pero me ha dado una disciplina que me viene muy bien aplicar luego, que luego lo aplico en el mundo real también en otras cosas, ¿no? Y luego me encanta el acabado. Y me va ofreciendo, o sea, noto que voy evolucionando hacia otras cosas muy divertidas también. Ese brillo, el brillo que probablemente he visto en tus obras con la resina, Es flipante. es un brillo muy chulo, ¿eh? Sí. Yo seguramente que he reproducido en muchos casos obra digital en metacrilato, no tiene absolutamente nada que ver. No, es Es un brillo diferente. distinto y me atrevería a decir que es un brillo incluso de profundidad. Sí, y yo además es que pinto en distintas capas. Claro. O sea, yo doy una capa, vuelvo a pintar, doy otra capa, vuelvo a pintar, entonces te produce un efecto, son finas, pero un poco un efecto 3D, que a mí me gusta mucho, pero eso hay que verlo, o sea, en las fotos no se aprecia nada, hay que verlo en la realidad. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos o en qué estás ahora Pues mira, yo metida? empiezo siempre septiembre diciendo este año, relax, me voy a dedicar a estudiar, a tal, a exponer poco. Y según llego, como claro, de unos contactos salen otros, no he parado. O sea, es que no he parado. Y entonces ahora estoy exponiendo en Espacio 15, el día 12 inauguro en Casa Maico, el día 13 contigo, Sí. y luego iré a Jazzmat con Monse, con Monseki. Y luego tengo una exposición individual en Madrid y otra en León. O Joder, tú sea, no tienes de muchos, aquí a ¿eh? mayo, de aquí De a aquí a mayo. Y mayo, yo no claro. quería hacer nada, ¿eh? Exactamente. Pues menos Pero de mal. repente me van llamando y digo, bueno, vale, es interesante, bueno, vale. Está muy bien. Está muy bien y además que No, de y alguna aparte eso manera te pone poderte las mover. pilas, No, desde luego te las tiene que poner. porque yo estoy tan a gusto pintando a mí ahí y tal, y de repente es como exposición. Tienes que hacer cosas nuevas, no sé qué. Está muy bien. Muy bien. Entonces, Bueno, yo considero que hay una serie de elementos que están basados en los cinco sentidos que nos dan la posibilidad de conocer mucho más a una persona. Es algo que pregunto en todos mis podcasts y quiero saber cuáles de los cinco sentidos, qué recuerdas de cada uno de ellos. Un olor, dime un olor que no puedes olvidar, que te inspira, que te llama la atención. la resina. La resina. No, ¿Te está uno, obsesionando la sí, resina sí, o es qué? que últimamente es mi obsesión. No, pero no, no porque esta no huele mucho. A las primeras que usé sí, pero esta no, esta va mejor. Un olor, pues el mar, por ejemplo, me encanta. El olor a mar cuando llegas a zonas de playa. La naturaleza, a mí Por me Asturias. encanta la naturaleza por Asturias, paraíso. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Un sabor. Un sabor, pues el chocolate, soy adicta. Sí, Sí, al chocolate. Muy bien. total. Mi único así desliz, o sea que bueno. ¿Algo que tocaste y que no puedes olvidar? La resina. Esa sí que no se te olvida. ¿La has tocado? No, claro, porque al final se te manchan los guantes. O sea, toda mi casa ahora mismo está pegajosa porque pasas por un picaporte, tengo que ir luego limpiando porque, claro, eso es tóxico. Los pies se me pegan, o sea, es una Por pesadilla. eso yo las resinas, yo he intentado No, hacer sí, alguna es vez eso, complicadísima. pero es que es demasiado, Sí, demasiado muy complicada el hecho complicada.
de poder manejarla bien. Por los guantes, necesitas unos guantes que creo recordar que Es son, grueso, no sé si es de además. nitrilo o Pero de... esos son finitos, yo me pongo unos gordos. Te pones unos gordos. Sí. Y Unos que me para... regala una amiga mía que trabaja en una fábrica Ajá. y son potentes. Sí, yo voy protegida, es que a mí es que me da miedo. Pero luego al final Si los te guantes afecta, sobre tienes que todo, salir de la habitación, ¡pum! Ya claro, las si manchado. te afecta a Ya los no sé ojos qué, y claro. tal. No, ahí llevo también las gafas, sí. No, no, es muy complicada, pero es que eso también es un reto. O sea, el hecho de la dificultad a Lo es. mí me pone, porque es como, yo voy a poder con esto. O sea, me da igual lo complicado. Y de hecho ya estoy ahí bastante... Siempre pasa algo, pero bueno, lo voy controlando. ¿Qué sonido? Sonido, pues también el mar, te diría. El mar. Es que a mí me encanta el mar. O sea, me da una paz, una tranquilidad. A mí irme con un librito ahí a leer al mar es que... ¿Alguna playa en concreto? Asturias. ¿Pero cuál de ellas? Son salvajes. Pues es que hay muchas, hay muchas. Vamos mucho pues a Utur, que está muy cerquita de Luarca, donde vamos Ah, nosotros. Y luego una maravillosa es la de Navia, que es Frejulfe, que mm, parece que estás en Australia, vamos. la Es, conozco. es impresionante, Muy sí. bonita. Muy bonita. Muy bien, un sonido, un cantante, por ejemplo, una música que te guste, Yo no soy muy melómana, no te ¿no? creas. No, ahí no se me da muy... Me gusta la música tranquila, lenta, no ni ACDC ni todas esas cosas que me molestan ¿Y no, y muchísimo. te pones música para trabajar Pues me pongo la radio en francés. Sigo, es lo que me ha quedado de mi obsesión de francés. hablarás Siempre escucho. perfectamente francés, Pues te comunicarás? se me olvida porque como ya no lo uso, es que yo he pasado de que intensivo a que ya ni lo hablo y nada, entonces por lo menos escucho la radio. Entonces, o me pongo música, que tengo mis listas de Spotify, pero siempre es música más bien tranquila. Tranquilita. No es... Muy bien. ¿Y una visión? Pues mira, ¿Algo que has visto una que no has visión, podido olvidar? sí. Tengo dos veces me ha ocurrido lo que es el síndrome de Stendhal, este que llaman, ¿lo conoces? Sí, Que es cuando la belleza de algo te embarga, ¿no? Así mucho. Y fue, porque yo, bueno, estuve en Florencia, como te decía, ¿no? sí, Restaurando. Y me iba a los Uffizi muchas veces. Y la primera vez que fui a los Uffizi, delante del cuadro de la Venus de Botticelli, sí. o sea, me quedé, pero una hora, ¿eh? Sentada. Pero es que es curioso porque el otro día en un programa de la tele hay una americana que también va por ahí enseñando ciudades y cosas y dice, os voy a llevar a Florencia, a los Uffizi, a ver un cuadro de la Galería de los Uffizi que a mí me impresionó. Y era este también. Y dije, ostras, igual que a mí. O sea, ese cuadro tiene algo Pero magnético. sentiste Pues que te sientes quitaba como... energía o que te... No, sientes como que te transportas. O sea, estás como en otro sitio. O sea, es como que... Y yo, de hecho, me tiré una hora allí sentada sin darme cuenta. Pierdes un poco la noción del tiempo y es como que te... Y me ha pasado ahí y me pasó también en el Thyssen, en un cuadrito muy pequeñito de una cabeza impresionista de mujer con un moño que no me acuerdo ahora de quién era. Ajá. Igual, que te quedas como... Entonces esas cosas y luego, por supuesto, la naturaleza, los atardeceres, a mí me chiflan. O sea, yo cuando voy conduciendo me encanta ir a esa hora porque es impresionante. O sea, Colores y demás. los colores abstractos. Muy bien, Patricia, pues estamos terminando. Hemos Pues estado un bueno, rato, ¿eh? sí. Hemos estado un ratillo y nos podría haber dado Bueno, aquí para podemos bastante más. seguir. Y podemos hablar y evidentemente habrá otras ocasiones. Qué bien. Patricia, me quedo con varias ideas que has dicho, sobre todo lo curioso de retratar a alguien del natural, que hacía muchísimo tiempo que eso no lo Pero ¿por veía. qué te llama la atención? Si es que debería ser así Debía siempre. ser así, Pero no, hoy hay pero como prisa y no hay lo tiempo. vemos tan sumamente complicado Por eso que me a lo mejor gustó no se mucho este hace. Sí, proyecto, lo es, porque ella quería eso. desde luego. Y me quedo sobre todo con que pintas almas. Eso dicen. A mí me sale solo, pero algo de eso hay, porque me lo dicen mucho. Claro. Con Por lo último, cual- ya la inteligencia artificial, porque me hila con una historia de estas de lo que te estaba comentando, que me quedaba con eso. ¿Qué opinas de ella? ¿Nos quitará el trabajo a los artistas? Yo creo que no, yo creo que es una herramienta. A ver, todas las cosas nuevas siempre dan miedo y parece que se acaba el mundo. Mm. Pero yo creo que será una herramienta más. Lo que hay que hacer es saberla utilizar. Yo todavía no me he metido, pero ya he quedado con una amiga que voy a ir ahora en enero, cuando acabe todas las exposiciones y los líos, a que me enseñe un poco para bichear un poco a ver cómo funciona, que seguro que luego no es tan difícil. Pero sí me apetece mucho utilizarla y no, yo creo que es una herramienta.
como la artistaza que eres. Y como te estaba diciendo antes, lo que tienes que hacer es investigar. Claro. Y efectivamente, antes de decir que no vale para nada o que nos va a quitar el trabajo a los artistas, No, evidentemente yo no saber eso. utilizarla e ir en la misma línea que ella. Lo dicho, Patricia. O en otra. O en otra. O en otra línea totalmente distinta. Conocer para seguir o... Exactamente. Lo dicho, ha sido un placer la tenerte vida conmigo y con compartir todo su este espacio. ardor. Y espero La verte. pincelada perfecta, la mancha que nunca se olvida. Castro en la madrugada, capturando hondo la vida. Trazos de un alma errante, sentimientos que estallan